Y continuamos con el programa. Estamos en PBO Salud. Recuerda que puedes hacer todas tus consultas directamente con nuestros especialistas al 01771-2961. Ese órgano hermoso, ese órgano maravilloso que te ayuda en la digestión, que lo tienes justo debajo de tus costillas, es el hígado. Escuchamos frecuentemente: tengo grasa en el hígado, término que se conoce más bien como esteatosis hepática. Estamos el día de hoy para conocer más acerca de esta patología, pero a su vez también para conocer cómo evitarla y, si ya lo tenemos, cómo diagnosticarlo a tiempo y cómo tratarla. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Lorena Romero. Ella es nutricionista clínico. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí a hablar de un tema tan importante y lamentablemente tan prevalente. Así es. Y con el doctor Héctor Velarde, él es médico gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y para poder compartir conceptos básicos y sencillos que están al alcance día a día a cada persona acerca de un tema tan común como la enfermedad grasa hepática. Así es. Nosotros normalmente, pues, si tenemos pérdida de la visión, nos preocupamos porque lo sentimos inmediatamente. O tal vez tenemos una herida, o nos caemos y nos fracturamos la rodilla, acudimos inmediatamente al médico. Pero no valoramos la importancia que tienen algunos órganos, como es el hígado. ¿Qué función cumple nuestro hígado hacia nosotros y cómo este puede enfermar? Si queremos explicarlo de manera sencilla, el hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano. Es un laboratorio. Todos los nutrientes que ingerimos de alguna manera y los fármacos que nos son administrados de alguna manera tienen un efecto de paso a través del hígado. El hígado reconstituye todos los nutrientes y forma justamente lo necesario para que nuestro metabolismo funcione, continúe adelante. Entonces, me está comentando, grasas, carbohidratos, todo. Me está comentando de que lo que yo lleve a mi boca, un pan, arroz, carne, atún, todo va a llegar finalmente al hígado. Así es. Pero ya en pequeñas partecitas. Entonces la nutrición es fundamental. Sí, por supuesto, y como mencionaba al inicio, el hígado es un órgano tan noble que a veces abusamos de esa nobleza porque no nos da señales hasta que realmente ha avanzado mucho cualquier condición, ¿no? Entonces sí debemos tomar en cuenta que el hígado pues cumple una función principal y fundamental en la digestión de muchos nutrientes. Si no lo tenemos bien, pues la digestión se va a ver afectada de manera significativa. Así que no hay que esperar a tener síntomas para pues prestarle la atención debida a este órgano, ¿no? ¿Podemos vivir sin hígado? Imposible. Es imposible. Imposible. Y usualmente, algo que dijo con mucha razón nuestra colega nutricionista, es que solemos decir que el hígado es el órgano más noble del cuerpo humano. Y lo es porque le echamos la culpa de todo. Es muy frecuente decir, estoy mal el hígado, me duele el hígado, etc. Y el hígado no tiene la culpa de nada. No hay un solo nervio en todo el hígado. ¿Quién es el Pero culpable? le atribuimos las molestias al hígado y el resto del aparato digestivo. Nosotros normalmente decimos, tengo náuseas, debo estar mal del hígado. Me levanté mal al día siguiente con un amargor en la boca, creo que estoy mal del hígado. No debí haber comido mal ayer o algo me cayó mal. La esteatosis hepática o el hígado graso, ¿qué es, doctor? A ver, sensu estricto, hígado graso es una enfermedad aguda presente en la embarazada. Utilizamos el término bien utilizado, el término de esteatosis hepática o enfermedad grasa hepática. A lo largo de nuestra vida ingerimos diferentes tipos de nutrientes, sobre todo carbohidratos, exceso de grasas, que de alguna manera no procesamos bien. ¿Cuándo comienza la enfermedad grasa hepática? Les suelo decir a los pacientes que comienza en primero de primaria. Cuando ingresa el profesor de educación física y le dice a los chicos en primer grado de primaria, muchachos, quemen lo que coman. Y nosotros comenzamos a comer y a ingerir indiscriminadamente y no equilibramos el metabolismo, no equilibramos nuestra actividad física de acuerdo a los alimentos que ingerimos. En ese disturbio es que hay un acúmulo, porque el hígado tiene un papel de almacén dentro del cuerpo humano y sobrecargamos al hígado de diferentes tipos de carbohidratos que se van a traducir en forma de grasas dentro de la estructura del hígado. Yo tengo un pequeño de 5 años, Fabricio es mi hijo, pasa a sexto grado a primero de primaria el próximo año. ¿Está en riesgo de poder iniciar el hígado, la esteatosis hepática? Enfermedad grasa hepática, sí, en cualquier edad. Es importante de lograr un balance, sobre todo en los chicos, entre la actividad física y lo que ingieren. Eso es básico. La actividad física versus lo que se ingiere. ¿Podríamos decir que el hígado graso no es un hígado, entre comillas, graso, sino un exceso de carbohidratos?
Básicamente tiene que ver con una mala calidad de la alimentación. Definitivamente es importante el balance entre el ejercicio y la alimentación, eso es fundamental, pero lo adicional es que tiene que ver la calidad. A veces hay personas que no quieren comer algunas cosas, por ejemplo, le tenemos miedo a los carbohidratos, pero en realidad deberíamos enfocarnos en comer mejores carbohidratos. Entonces, también, lamentablemente, como comentaba el doctor, desde muy temprana edad se puede desarrollar esta condición negativa si es que no cuidamos justamente eso. A veces creemos que porque es un niño puede comer lo que sea, total, es un niño, pero no, justamente ahí hay que crearle los buenos hábitos y las buenas bases para que sea un adulto saludable. En el caso de hígado graso particularmente, siempre hay que pensar en dos cosas: grasas y fibra. Tenemos que consumir grasa buena, porque tampoco podemos decir que la grasa sea algo negativo. Necesitamos grasa, pero tiene que ser grasa buena. Y fibra, es decir, carbohidratos que sean saludables y que nos aporten este nutriente que es fundamental para limpiar la digestión y para limpiar el hígado también. Actualmente se está satanizando los carbohidratos. Por redes sociales hay una lucha no a los carbohidratos, dieta cetogénica, etcétera. Como anteriormente se satanizó las grasas, se les echó la responsabilidad única de que eran los responsables de una enfermedad coronaria. Y bueno, yo no conozco un ser humano que tenga más del 50% de consumo de grasas al día. Eso es casi imposible, ¿no? Se ha llegado a la conclusión de que son los carbohidratos, pero los carbohidratos erróneos. Exacto. Los carbohidratos inadecuados, en cantidades inadecuadas. Efectivamente. ¿Cuáles son los mejores carbohidratos? Aquellos que son principalmente de fuente natural, los que no estén procesados y refinados. ¿Podríamos mencionar 3? Sí, por ejemplo, las frutas son carbohidratos, son azúcares incluso, pero son necesarios, entonces debemos consumirlos. Entonces son frutas de muy buena calidad, ¿no? O sea, nutrientes de muy buena calidad. Otros nutrientes que también valen la pena son los cereales integrales. Son ¿Tipo? muy buenos. Arroz integral, avena, por ejemplo. Bueno, la quinoa también es un cereal que vale la pena consumirlo. Y por último también podemos consumir los frutos secos, que si bien es cierto son más conocidos por tener buen contenido de grasas, también tienen buen contenido de fibra, que son carbohidratos. Entonces, esos 3 tienen que estar presentes en la alimentación para asegurarnos de que estamos comiendo buenos carbohidratos y más bien alejarnos de aquellos que son completamente refinados, como los azúcares refinados, las harinas refinadas, etcétera, ¿no? O sea, hemos seleccionado a 3: las frutas en su totalidad, los cereales, dentro de ellos la avena, el arroz integral, la quinoa y los frutos secos. Y los frutos secos. La mayoría de peruanos creo que no cumple esos regímenes de selección de esos tipos de carbohidratos y pues tiene una de las patologías como es la esteatosis hepática. ¿Cuáles serían estos síntomas, doctor, y cómo diagnosticarlo? Bueno, lo importante es tenemos definitivamente como parte del estudio de la enfermedad de grasa hepática el tema del peso, un peso adecuado. Definitivamente tenemos un índice de masa corporal, ¿no? Una relación peso y talla, la cual debe ser la adecuada para cada paciente. Tenemos también el tema de la obesidad abdominal, es algo que es un parámetro definitivamente ahí. Y tenemos otros síntomas indirectos que nos van a hablar de otros trastornos vinculados y que van de la mano de la enfermedad de grasa hepática. Acantosis nigricans, por ejemplo, para el caso de los pacientes que tienen algún tipo de resistencia a la insulina, ¿no? O algunos estigmas de hepatopatía hepática crónica ya un poco más avanzada, ¿no? Recordemos que el hígado, al ser el laboratorio del cuerpo humano, no solo nos ayuda en el anabolismo, es decir, en el desarrollo de los nutrientes y el procesamiento, sino el catabolismo, la destrucción de elementos que no utilizamos. Como parte del catabolismo está, por ejemplo, la destrucción de los estrógenos viejos, y al no acumularse estrógenos viejos, al acumularse estos porque no se destruyen inadecuadamente, va a haber eventos como hipertrofia de mamas, hipertrofia de parótidas, algunos el acúmulo de estrógenos, telangiectasias, esas arañitas vasculares, etcétera, que ya nos están hablando de un grado de hepatopatía crónica un poco más avanzada. Entonces hablamos de etapas, ¿no? Una en la cual hay una esteatosis hepática importante que con el tiempo va a generar inflamación a nivel del hígado, es decir, entramos al tema de lo que es la esteatohepatitis, la hepatitis crónica, no por alcohol, sino por vinculada al tema
tema de la grasa acumulada en hígado. Y con el tiempo esto nos va a poner en riesgo de fibrosis como parte de los mecanismos reparativos del hígado, aumento de la matriz extracelular a nivel del hígado. Es decir, el hígado se daña, el hígado se repara, el hígado se daña, el hígado se repara. Igual que cualquier herida, hay daño y hay reparación, y en la reparación se produce fibrosis, que es como la costra microscópica, que de alguna manera va a generar una compactación de la estructura, de la arquitectura hepática, y una destrucción de las células y una destrucción programada de las células que nos va a poner en el camino de lo que es una cirrosis. Entonces, no es que exista grasa dentro del hígado. Es la grasa propiamente acumulada por efecto de diferentes tipos de nutrientes mal llevados, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Dentro de las alternativas que tenemos, probablemente los primeros exámenes que tenemos a la mano son los de laboratorio, ¿no? Podemos ver, elevación de transaminasas, aumento de gamma-glutamil. Ojo que podemos ver personas que tienen unas pruebas de laboratorio normales y sin embargo hay un daño en la estructura celular. Ahí, como segundo paso, nos ayudan los estudios de imágenes, una ecografía, y recientemente tenemos el advenimiento de los estudios para evaluar la fibrosis hepática, como el FibroScan o la elastoresonancia, que también nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, una persona que normalmente no consuma de forma normal unos carbohidratos normales, por ejemplo, de alguna forma, y consuma los erróneos, no haga ejercicio físico, empiece a aumentar de peso, empiece a tener la acantosis nigricans, esa nuca o esa axila o esa ingle de color negro, debería acudir al médico para que pueda generarle unos exámenes de sangre de función hepática y a su vez también exámenes de imágenes para poder descartar que este hígado pues presente grasa. Nos mencionaba de que también existen grasas buenas y existen grasas malas. Exactamente. Es importante siempre que las personas prevengan, ¿no? Tengamos esta cultura de prevención. Entonces, no habría que esperar a tener síntomas para hacerse los análisis, ¿no? Para revisarse, para confirmar que todo esté ok, y en todo caso para que se pueda hacer un diagnóstico, en todo caso precoz, ¿no? Pero más allá de eso, desde el día de hoy se puede empezar a consumir mejor, no hay que esperar pues a mañana ni siquiera, ¿no? Entonces, incluir los carbohidratos saludables y también las grasas saludables. A mí me encanta recomendar, por ejemplo, pescados de carne oscura. Afortunadamente en nuestro país contamos con buena cantidad de ese tipo de pescados. Caballa, atún, jurel, bonito, son los pescados, son varios. Y bastante económicos. Exactamente, porque son justamente los que están en nuestro litoral. Entonces nos permite tenerlos durante todo el año y muchas veces incluso a mejor precio que otras carnes. Y allí tenemos grasa saludable. Tenemos omega 3 en buena cantidad, así que yo recomiendo que se consuma por lo menos unas 2 veces a la semana, preparados de forma adecuada. Evitar frituras, sino prepararlo, por ejemplo, al horno, puede ser a la plancha, puede ser sancochado, puede ser al vapor, en ceviche, muchas opciones. Entonces, asegurarnos de consumir pescados de carne oscura 2 veces a la semana. Les vamos a dar grasas buenas a nuestro hígado y a nuestro cuerpo para que se pueda limpiar de manera correcta. Los frutos secos que les comentaba antes, porque tienen carbohidratos buenos y grasas buenas. Y también podemos incluir semillas, como por ejemplo linaza, ajonjolí. Son semillas que tienen buena cantidad de grasa buena que nos va a beneficiar tremendamente. Así que eso lo podemos hacer desde hoy. No hay excusas. Hay actualmente una tendencia fitness prácticamente del consumo de palta. ¿De, perdón? Palta. Ah, de palta, sí, también. Me estaba olvidando de la palta, buenísima. Sí, por supuesto. La palta a veces se le tiene miedo porque pues como es grasa y le tenemos miedo a la grasa, pensamos que si queremos bajar de peso no debemos consumirla. Sí, pero es todo lo contrario. Eso es lo que sucede. Exacto. Recuerden que tenemos a nuestros especialistas, pueden hacer sus consultas directamente al 01771-2961, 01771-2961 y te contestamos inmediatamente las dudas que tengas respecto al hígado. Si conoces a alguna persona que en este momento tiene sobrepeso, la zona de la nuca está de color oscura, tiene acantosis nigricans, inmediatamente infórmale que se conecte con nosotros, que vea el programa y que pueda hacer las consultas respectivas. Entonces nos informábamos que tenemos buenos carbohidratos. Exacto. No seleccionamos generalmente eso. Desde la niñez no lo seleccionamos. Tenemos buenas grasas. Efectivamente. Y lo más interesante es que no se tiene que comer necesariamente menos, sino mejor. Entonces enfoquémonos en calidad. Calidad de lo que comemos, mejor. Exactamente. Y en proteínas, porque ya para cerrar todo el conjunto hemos seleccionado carbohidratos muy buenos,
grasas muy buenas, que esto evita la esteatosis hepática, Por ¿cierto? supuesto. Y ahora vamos con las proteínas. Pescado nuevamente. El Pescado pescado nuevamente. de todas las carnes es la de mejor calidad nutricional porque tiene la ventaja de tener proteínas de gran digestibilidad y adicional el omega 3. Entonces pescado de todas maneras, a la par el huevo, tan conocido, tan económico y tan accesible, ¿no? Entonces el huevo, particularmente la clara, tiene buena cantidad de proteínas y después ya podemos optar por otras opciones como el pollo, la carne de res, siempre, Pero en digamos, primer lugar el pescado. pescado y huevo de todas maneras. De todas maneras, tenemos una llamada. Nos está llamando Inés desde Comas. Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a PBO Salud. Buenas tardes, doctor. Un gusto. Coméntanos, ¿qué edad Comas. tienes? Buenas tardes. Bienvenida a PBO Salud. Buenas tardes, doctor. Doctor, yo soy operada de la vesícula, solamente trabaja mi hígado. Tú eres operada de la vesícula, te han Sí, retirado la soy vesícula. operada de la Ya. vesícula, solamente trabaja mi hígado. Tú eres operada de la... Ok. ¿Cuál es tu Sí, consulta? y dice referente? cuando yo me he operado la vesícula tenía una piedrita en mi hígado. Ya, eso es lo que Entonces no podía tomar leche, no podía comer cebolla. Entonces, ahora ¿qué hago? Como así como dice la señorita licenciada, así cosas, granos y esas cosas. Y ahora me he operado de los varices, doctor, también. Ya. Inés, coméntame qué edad tienes y hace cuánto te operaron. 68. 68 años. ¿Y cuándo te operaron? ¿Cuándo te retiraron la vesícula? Y el 11 el 12 me han operado, 12 de... Recientemente. Nos comenta Inés que ella tiene 68 años y le han hecho una colecistectomía, le han retirado la vesícula y pues ha tenido dificultad en seleccionar los alimentos. ¿Hay riesgos de esteatosis hepática en ella? En los pacientes con litiasis. Usualmente muchos pacientes tienen su primera aproximación diagnóstica al fenómeno de esteatosis hepática durante el acto quirúrgico. Durante la laparoscopía o cirugía abierta, que ya casi no se ve, muchas veces los cirujanos no evidencian la presencia de un hígado grande que ha perdido los bordes, o un hígado festoneado, irregular, o incluso un hígado pequeño ya con parámetros de cirrosis o tractofibrosis y nos refieren al paciente. En ese contexto es que hacemos el estudio y nos damos con la sorpresa de que sí, hay algún grado de daño hepático importante, que puede ser esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis o incluso cambios cirróticos. Algo importante es que en el Perú somos muy dados étnicamente en diferentes poblaciones a las características de la bilis litogénica. La bilis litogénica. Es decir, grupos étnicamente somos muy dados a sobresaturar la presencia de sales de colesterol a nivel de la vía biliar y eso generar a nivel vesicular la presencia de cálculos. O sea que nuestra propia bilis genera los cálculos. Pero no todo es genética. Siempre, como decían los abuelos, se junta el hambre y la necesidad, ¿no? Es decir, tenemos el paciente con las características de predisposición étnica y o familiar a la presencia de cálculos que va de la mano de una dieta muy rica en colesterol. O sea, el colesterol es básico, es necesario para la renovación de las membranas celulares, pero ir al otro extremo también nos va a llevar a una mayor formación de cálculos, igual que una mayor forma de presencia de algunas sales minerales dentro de la dieta, ¿no? Pero sobre todo los cristales de colesterol que son muy frecuentes y nos llevan a la formación de cálculos. Una cosa importante es que la historia no se acaba solo con la cirugía de vesícula, porque si nuestros pacientes no hacen un cambio en el estilo de vida, no hacen un cambio importante en la dieta, pueden volver a generar presencia de cálculos en los conductos biliares. Ya no teniendo vesícula. Lo que obliga a fenómenos de obstrucción biliar e incluso complicaciones porque como coalescen tanto el conducto del páncreas como el conducto biliar, llevarnos a la exposición a un fenómeno de pancreatitis. Entonces es importante, si yo me encuentro durante la cirugía de vesícula signos de enfermedad grasa hepática, hacer el cambio importante de dieta. Tengo que entrar en una dieta adecuada. La dieta inadecuada predispone a la esteatosis hepática. Por Va supuesto. a ser Y la dieta adecuada
la puede revertir. Por supuesto, o sea que está en nuestras manos también evitar y mejorar esa condición. Podríamos decir que la estetosis hepática es una enfermedad creada por el hombre. Así es, y también reversible. Se ha visto que en casos de incluso de fibrosis, con una dieta adecuada en el transcurso de los años, gran parte del fenómeno de fibrosis puede remitir, sobre todo cuando hay casos no tan severos. Entonces, cuidar nuestro hígado, y ante cualquier molestia, ante cualquier duda, ¿cómo podemos gestionar una cita con usted, doctor Velarde? Estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden comunicarse al 224-0971 o al 997-97. Y directamente gestionar una cita con usted. Y con usted, licenciada Romero. Los invito a que revisen mis redes sociales. Me encuentran como nutricionista Lorena Romero. En redes sociales como nutricionista Lorena Romero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que estamos inculcando a los que nos escuchan a cuidar nuestro hígado. Lo enfermamos nosotros mismos y estamos en la responsabilidad de curarlo nosotros mismos, porque los daños pueden ser fatales, ¿cierto? Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos.